El 2 de agosto de 2015, Jason Corbett, de 39 años, dormía pacíficamente en su casa en Wahlberg, en el condado de Davidson, Carolina del Norte, Su familia incluía a su esposa, Molly Martens, sus dos hijos, Jack, de 10 años, y Sarah, de 8, y los padres de Molly, Tom y Sharon Martens. Jason, originario de Limerick, Irlanda, contrató a Molly Martens como au pair después de la trágica muerte de su primera esposa, Margaret, debido a un ataque de asma. Molly tenía 24 años. Jason necesitaba ayuda para cuidar a sus dos hijos pequeños, uno de 3 años y medio y otro de 1 año y medio, así que trajo a Molly desde Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, a Irlanda. Jason y Molly gradualmente desarrollaron una relación romántica. El trabajo de Jason como gerente de planta para una empresa internacional de empaques requirió que la familia, incluyendo a Jack y Sarah, se mudara al condado de Davidson, Carolina del Norte, en 2011. Ese mismo año Jason y Molly se casaron. Las camas de la corte parecían tener una vida plena en Carolina del Norte. Jason se centró en su trabajo en la planta de empaquetado, mientras que Molly asumió la responsabilidad de cuidar a los niños y disfrutaba entrenando un equipo de natación infantil. A las 3 a.m. del 2 de agosto, Tom, el padre de Molly, llamó al 911, informó al operador que el esposo de mi hija, mi yerno, había tenido una discusión con mi hija. Intervine, y creo que está en mal estado. Necesitamos ayuda. Está sangrando profusamente, y puede que lo haya matado. Se envió un equipo de paramédicos a la escena, y el despachador de emergencias instruyó a Tom y Molly para que realizaran RCP hasta que llegaran. Desafortunadamente no había nada que pudiera ayudar a Jason. Murió por múltiples golpes en la cabeza. Tom y Molly fueron trasladados a la comisaría en patrullas separadas. Molly describió lo que sucedió esa noche en su casa. Sarah, de 8 años, se acercó a la puerta del dormitorio de ella y su esposo alrededor de las 3 a.m. Estaba teniendo pesadillas otra vez. Molly subió a su habitación para consolarla. Cuando Molly regresó, Jason estaba furioso por haberlo despertado. Después de eso, la pareja tuvo una pelea, y Jason atacó a Molly y comenzó a estrangularla. Tom escuchó los gritos y ruidos. Entró en su dormitorio con un bate de béisbol en la mano. Tom, de 65 años, confirmó la declaración de su hija mientras estaba sentado en otra sala de interrogatorios. Cuando se despertó por los gritos en el piso de arriba, le dijo a su esposa que se quedara en la habitación y decidió investigar qué estaba pasando. Escuchó a Jason amenazar con matar a su hija, así que Tom trajo un bate de metal para protegerse. Tom entró en el dormitorio mientras Jason estaba estrangulando a Molly. Tom se volvió hacia Jason y le pidió que dejara ir a su hija y se relajara. Se negó a dejar ir a Molly y la amenazó con matarla. Jason le dio la espalda al baño y comenzó a arrastrar a Molly detrás de él. Ella se resistía, pero estaba debilitada. Tom se dio cuenta de que no podía dejar a su hija sola con el agresor, así que golpeó a Jason en la cabeza varias veces con el bate. Sin embargo, Jason pudo derribar a Tom al suelo y quitarle el bate. Molly, aterrorizada de que Jason matara a Tom, agarró un jarrón decorativo robado de la mesita de noche y lo usó para cubrir la cabeza de Jason. Debido a la pausa, Tom pudo ponerse de pie, agarrar el bate y seguir golpeando a Jason en la cabeza. Se detuvo cuando se dio cuenta de que ya estaba muerto. Tom admitió que no le gustaba su yerno ni su familia, y que anteriormente había aconsejado a Molly que contratara a un abogado y solicitara el divorcio. La policía fotografió a Molly y Tom para el informe. Sorprendentemente, no había signos de lucha, como abrasiones o moretones. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente en la casa del núcleo? Pero primero, déjame explicarte todo con más detalle. Molly Martin pasó la mayor parte de su vida en Knoxville, Tennessee. Ella era la única hija en una familia de 4 hijos. Su padre, Tom, dedicó 30 años de su vida al FBI, y su madre era doctora en matemáticas. Tom entrenaba al equipo de fútbol infantil local en su tiempo libre, mientras que Molly practicaba canto y baile con sus amigos. Le gustaba leer, y de adolescente, participaba en el club de lectura de su madre, donde compartía sus pensamientos sobre lo que había leído. Sharon y Tom estaban bien educados y eran ricos. Molly decidió seguir una carrera en medicina después de la escuela secundaria, y en 2003 se matriculó en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Estudiar resultó ser extremadamente difícil, requiriendo una gran cantidad de trabajo duro y esfuerzo. Pronto abandonó la universidad. Molly y Keith Magen comenzaron a salir a principios de 2007 y se mudaron juntos unos meses después.
Molly trabajaba como niñera y enseñaba a los niños a nadar, mientras que su novio trabajaba para una organización sin fines de lucro local. Su relación con Molly creció rápidamente, ella era divertida, alegre y despreocupada. Sin embargo, ambos luchaban con problemas de salud mental. Molly había sido diagnosticada con depresión y le había informado a Keith sobre su trastorno bipolar antes de comenzar su relación. Keith señala que al principio todo iba bien, la medicación le ayudaba con sus problemas de salud mental, sin embargo, más tarde contrajo Staphylococcus aureus. El medicamento para la infección parecía interferir con los efectos del medicamento para el trastorno bipolar, desestabilizando a Molly. Molly experimentó migrañas e insomnio durante este difícil momento, como mencionó Keith. Pasaba mucho tiempo sumergida en la bañera llorando ocasionalmente mientras yacía en el suelo. Molly solía tomar 16 pastillas todos los días. No pudo seguir cuidando niños y se quedó en casa. Keith se hizo cargo, apoyándolos completamente a pesar de su bajo ingreso. Molly estaba ahora deprimida, y cada vez que él regresaba a casa no tenía idea de lo que le esperaba detrás de esa puerta. La relación se volvió tensa. Después de un tiempo, ella mejoró. Molly insistió en comprometerse con Keith. Tomó esta medida por ella con la esperanza de que mejorara su condición, pero se equivocó. No ayudó, ni tampoco su deseo de tener hijos. Molly quedó embarazada de Keith. Sin embargo, tuvo un aborto espontáneo temprano en septiembre de 2007. El estado de Molly no mejoró en febrero, así que sus padres pagaron su estancia en la unidad psiquiátrica del Hospital Emory en Atlanta. Se le iba a ayudar a estabilizar su condición y a prescribir la medicación adecuada. 4 días después, ella regresó con Keith, y los dos intentaron seguir viviendo juntos. A finales de febrero, la relación de la pareja se había deteriorado significativamente. Molly simplemente le dijo a Keith una noche que quería viajar a Europa y trabajar como niñera en vivo. Él no pensaba que ella debería irse, y mucho menos trabajar con niños, porque ni siquiera podía ir de compras sola. Molly pronto se marchó a Irlanda, y Keith nunca la volvió a ver. Molly afirma que el trabajo de niñera llegó en un momento importante para ella. Después de graduarse de la universidad, luchó con sentimiento de insuficiencia y no tenía idea de quién era ni de quién quería ser. Tuvo la suerte de conocer a Jason, quien la ayudó a serenarse y entender su papel en el cuidado de sus hijos. Unos meses después, Jack y Sarah comenzaron a llamarla madre Molly, quien vivía en Irlanda, su tierra natal. Entonces, después de su compromiso, le propuso a Jason que se casaran y vivieran en América, y él aceptó. Tracy Lynch, la hermana de Jason, con quien siempre fueron muy cercanos, afirma que la Molly que conocieron en Irlanda y la que conocieron en los Estados Unidos son 2 personas diferentes. Cuando los parientes de Irlanda llegaron a Tennessee para la ceremonia, notaron el comportamiento inusual de Molly. Intentaba controlar todo, estaba frecuentemente enojada y no se parecía a esas novias felices que esperan el matrimonio. A veces se quedaba en la cama y se negaba a hablar con nadie. La familia de Jason comenzó a cuestionar si debía unirse a esta familia estadounidense, y su mejor amigo notó al novio infeliz frente a él. Incluso le dijo que simplemente se fuera, tomara un avión y regresara a su país. Pero Jason dijo que no podía hacer eso, ya se había comprometido. 4 años después, Molly estaba muy unida a los hijos de Jason e incluso los consideraba como propios. Sin embargo, su relación con su esposo estaba tensa. Tracy afirma que Jason había planeado recientemente, en 2014, regresar a casa. No estaba feliz aquí y había comenzado a ganar peso. Molly estaba actuando de manera extraña, y él estaba descontento con algunas de las cosas que estaban sucediendo en casa. Extrañaba Irlanda y dijo que sería difícil para él irse. Cuando Molly se enteró de que él quería a sus hijos, contactó a su madre, pero él se negó a dejar que ella se convirtiera en su tutora legal. Jason se negó a usar la ciudadanía de su esposa para obtener una visa para él mismo. De esa manera, ella no tendría ninguna base legal para buscar la custodia de los niños si se divorciaban más tarde. Más tarde confesó a varios de sus amigos sobre el abuso de su esposo, y los vecinos comenzaron a vigilar a Jason. Las declaraciones de Molly no estaban respaldadas por ninguna evidencia visible. Según numerosos testimonios, no había abrasiones, moretones u otras lesiones, y no parecía ser víctima de un comportamiento abusivo, ni estaba retraída ni demacrada. No parecía tenerle miedo. Jason, por otro lado, no encajaba con la descripción de un tirano. Era amable, extrovertido y generoso. El vecino más cercano del tribunal informó que Molly había dicho cosas que no encajaban con el panorama general que él conocía, y que probablemente eran falsas. Ella admitió que puede haber mentido a otros para hacerse ver bien y evitar la vergüenza por sus palabras o acciones. Molly respondió a las preguntas de los detectives el 2 de agosto, aún vestida con su pijama de la pelea en la habitación, y reportó que Jason la había abusado.
Había estado en el hospital varias veces, pero nunca explicó cómo se había hecho las heridas. Su esposo era abusivo, tanto verbal como emocionalmente. Según ella, él ocasionalmente se disculpaba sinceramente con ella. Su relación parecía estar en camino de mejorar. Sin embargo, el abuso continuó, y cada vez la situación empeoraba. A pesar de esto, su amor por Sarah y Jack le impidió abandonarlo. Molly añadió que nunca le había contado a nadie sobre el abuso de su esposo. Porque los niños no eran de ella. Y no eran ciudadanos estadounidenses. Jason podría haberla separado de ellos hace años, temiendo que nadie creyera su abuso. Molly comenzó a usar dispositivos de grabación ocultos a consejo de su abogado. Y ella afirma que muchas de las grabaciones que recopiló han sido destruidas o perdidas, pero las que permanecen han sido entregadas a los fiscales. Por ejemplo, en la grabación Jason llega tarde a casa en diciembre de 2013, él encuentra la puerta cerrada y toca el timbre varias veces. Ella la abre en 39 segundos y se disculpa. Nunca tuviste la intención de hacer nada, ¿verdad? Él pregunta con ira y se burla de ella. Molly suplica, se oyen múltiples golpes, y ella comienza a gemir. Te desprecio absolutamente. Ella se detiene en silencio justo antes de que se detenga la grabación. Ella afirma que Jason tenía una llave pero estaba demasiado borracho para abrir la puerta. Y, como solía ser el caso en su hogar, la rabia se acumulaba hasta que lo que fuera que estuviera pasando fuera completamente mi culpa. 4 días después de la muerte de su padre, Jack, de 10 años, y Sarah, de 8 años, fueron entrevistados 2 veces por funcionarios del Estado. La entrevista fue realizada por un trabajador social licenciado. Los niños describieron el comportamiento agresivo de su padre, los problemas matrimoniales continuos y las acusaciones de abuso verbal, emocional y físico. Quizás lo más importante, los niños entendieron y reconocieron los problemas. En respuesta a las preguntas, Sarah explicó que mamá no quería despertar a papá porque se enojaría y diría, ¿por qué me estás despertando? Jack fue testigo del uso de la fuerza física por parte de su padre. En 1 o 2 ocasiones, el trabajador social hizo una pregunta crítica para resumir lo que se había dicho. Alguien les enseñó o les pidió que respondieran ciertas preguntas de una manera específica. Sarah respondió. Mi madre me pidió que dijera solo la verdad. Jason había nombrado a Tracy como la tutora legal de sus hijos hace unos años. En caso de su muerte, sabía que Molly no los dejaría ir sin luchar. Tracy voló inmediatamente a Carolina del Norte para solicitar la custodia de los niños. Molly hizo lo mismo. Tracy asumió la tutela de Jack y Sarah 16 días después de la muerte de Jason, y los dos regresaron a Irlanda. En enero de 2016, Tom y Molly fueron acusados de asesinato en 2º grado. Tracy cree que Molly se enteró de los planes de Jason de regresar a Irlanda con los niños. Sin embargo, sin ella, se ideó una estrategia para deshacerse de él. Molly siempre había querido solo a sus hijos, no a su esposo. Molly y Tom enfrentaron juicio en julio de 2017 por el asesinato de Jason Corbett. La fiscalía presentó una versión muy diferente de los hechos, una que excluía la estrangulación y la defensa propia. Los fiscales se basaron en gran medida en pruebas forenses, incluidas fotografías del cuerpo de Jason y signos espeluznantes de una lucha en el dormitorio. Según el informe del patólogo, Jason fue golpeado al menos 12 veces en la cabeza. No se pudo dar el número exacto porque fue golpeado repetidamente en el mismo lugar. El cráneo tiene grietas visibles y contusiones severas, similares a una lesión sufrida por alguien que ha caído desde una gran altura, ha estado involucrado en un accidente automovilístico o tiene sangre. Según un experto en salpicaduras, la cabeza de Jason estaba a 30 o 45 centímetros del suelo y continuó siendo golpeada. Según los fiscales, Jason fue golpeado primero mientras aún estaba sedado en su cama. Las pruebas de toxicología confirmaron que el sistema de Jason contenía un sedante recetado a nombre de Molly 2 días antes de la tragedia. Además, la póliza de seguro de $600.00 de Jason había sido cambiada hace aproximadamente 1 año, y Molly era ahora la única beneficiaria. El jurado también vio fotos de los acusados tomadas en la estación la noche del 2 de agosto. Tom y Molly no tenían rasguños. Era imposible participar en la pelea que Molly describió con un hombre que era más grande, más fuerte y más alto que tú, sin recibir un rasguño o un moretón. Tom y Molly probablemente estaban retrasando la llamada al 911, inventándose su historia para los policías, mientras el cuerpo de Jason se enfriaba en el suelo. Este pensamiento surgió después de que los paramédicos llegaran a la casa y notaran la baja temperatura de su cuerpo. Ya estaba frío.
El comportamiento abusivo de Jason no fue revelado durante su juicio. La violencia doméstica rara vez se discutió durante el juicio. En su testimonio, Tom afirmó que Jason ejercía mucho control sobre Molly. Notó moretones en su cuerpo, pero no tenía idea de dónde venían, aunque admitió que nunca había presenciado la agresión física de Jason excepto en esa noche de agosto antes de la sentencia. Molly afirmó que incidentes como el del 2 de agosto ocurrían de manera regular. La única diferencia esta vez fue que mi padre estaba en la casa. En defensa de sus clientes. El abogado mostró una foto de la estación que mostraba a Molly con una marca roja en el cuello, confirmando la estrangulación. Jason tuvo un examen físico de rutina 2 semanas antes del incidente, y el médico afirmó que había estado estresado recientemente. Se quejaba de ataques incontrolables de ira irracional. La autopsia reveló marcas en el brazo izquierdo de Jason, indicando que se estaba defendiendo, pero ninguna en su brazo derecho, que supuestamente usó para sujetar a Molly por el cuello. Después de 9 días de testimonios, argumentos y fotos de la escena de la tragedia, el jurado fue excusado para deliberar después de menos de 5 horas en la sala. Encontraron a Tom y Molly culpables. Ambos recibieron penas de entre 20 y 25 años de prisión. El tribunal dictó sentencia unos días después de que se anunciaran los veredictos. Los abogados se opusieron a la decisión del tribunal, citando errores judiciales, particularmente las acciones incorrectas del jurado, que violaron las instrucciones del juez. Incluso antes de que se anunciara el veredicto, uno de los jurados dio una entrevista a los periodistas, revelando que algunos de ellos habían discutido el caso en privado, lo cual está estrictamente prohibido. Sin embargo, el tribunal denegó la moción. En el caso de Tom, el Tribunal de Apelaciones permitió que solo la defensa y la fiscalía presentaran argumentos orales en Malí en enero de 2019, pero los acusados no estaban presentes. A cada parte se le dio solo media hora para presentar sus argumentos principales. El 4 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte anuló las condenas de Tom y Molly y ordenó un nuevo juicio. Entre otros errores en el primer juicio, se excluyó la evidencia de que Jason fue violento con Molly. Un año después, la Corte Suprema de Carolina del Norte confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones, a pesar del desafío del Estado. Se determinó que la exclusión de ciertas pruebas en el juicio, así como la inclusión errónea de otras, pudo haber impedido que Tom y Molly presentaran una defensa convincente, y por lo tanto, sus afirmaciones de defensa propia tenían poco respaldo probatorio. Como resultado, el jurado no estaba completamente informado sobre las pruebas, y no pudieron cumplir con sus deberes constitucionales. Molly y Tom fueron liberados con una fianza de $200 con 0 centavos cada uno en abril de 2021, después de cumplir 44 meses en prisión. Las entrevistas realizadas por 2 niños pequeños, poco después de la muerte de su padre, son particularmente notables. Y, mientras estaban bajo la custodia de la familia de Molly, tanto Jack como Sarah han retractado sus declaraciones. Afirmaron que fueron entrenados para mentir sobre el abuso doméstico. Desde entonces han informado a la oficina del fiscal del distrito del condado de Davidson desde su residencia en Irlanda que Molly los coaccionó para hacer esas declaraciones falsas y que Molly fue quien fue abusiva. Un nuevo juicio se llevó a cabo en noviembre de 2023 y el juez condenó a Molly Martens y a su padre Thomas a prisión por al menos 7 meses tras un emotivo día final de audiencias de sentencia. El miércoles, el poder fue llevado fuera de un tribunal de Carolina del Norte esposado después de recibir sentencias que van de 7 a 30 meses por el homicidio involuntario de Jason Corbett. Esto es además de los 3 años y medio que Molly y Thomas ya han cumplido desde que fueron condenados por asesinato. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Una historia sobre la vida y la brutal muerte de una joven madre de 2 hijos de 27 años. Laura Ackerson nació el 30 de abril de 1984. En 2011, ella tenía 27 años. Vivía en Kingston, Carolina del Norte, con su esposo de 32 años, Grant Hayes, y sus 2 hijos, de 3 y 2 años. A Laura le importaban profundamente los niños, y también sus propios hijos, a quienes simplemente adoraba. Laura conoció a su esposo en 2007. Grant era un músico que se presentaba en bares y restaurantes. Laura estaba trabajando en el bar cuando se conocieron. Grant era un músico local muy conocido con una personalidad encantadora. Empezaron a salir, pero Laura lo mantuvo en secreto de sus amigos y familiares. Hasta que un día, les informó que se había casado con él. Los amigos quedaron atónitos, especialmente la mejor amiga de Laura.
Heidi. Ella siempre asumió que compartían todo en sus vidas entre ellas. El hermano de Laura, Jason, estaba igualmente sorprendido. Nadie sabía nada sobre Grant ni quién era. La boda parecía apresurada. A pesar de esto, quienes estaban a su alrededor apoyaron su decisión. Laura quedó embarazada de un niño varios meses después. Estaba encantada, pero Grant comenzó a actuar de manera extraña, al igual que la mejor amiga de Heidi y el hermano de Laura, Jason. Grant era muy callado, siempre estaba enojado, no le gustaba a nadie y no le agradaba socializar con otras personas. Luego, Grant tomó el control de Laura y de cada uno de sus movimientos. Grant comenzó a sugerirle que todos los que amaba y en quienes confiaba eran una influencia negativa para ella. Él le gritaba durante las llamadas telefónicas con amigos y familiares para que colgara y dejara de hablar con ellos porque eran una influencia negativa para ella. Cuando Jason llegaba, Grant comenzaba a gritarle para que echara a su hermano porque no se le permitía estar en su compañía. Laura tenía que salir con sus amigos sin decírselo a su esposo. Grant resultó ser un abusador que intentó aislarla de la sociedad para que ella le perteneciera únicamente a él. Algunos creían que la aislaba de sus amigos para que pudieran ver su verdadero yo y persuadir a Laura para que lo dejara. Grant también comenzó a comportarse de manera extraña con su hijo. Se negó a vacunar al bebé, alegando que los niños afroamericanos tienen más probabilidades de ser autistas. Grant comenzó a usar alcohol y drogas ilegales. Siempre había usado sustancias ilegales, pero después de casarse con la ley, dejó de hacerlo. Pero después de que nació el bebé, volvió a esas horribles sustancias. Comenzó a enfocarse más en su negocio y tenía menos tiempo para su esposa. Hacía largos viajes de negocios y salía con otras mujeres mientras trabajaba. Debido a las sustancias ilegales o porque exacerbaron una enfermedad o trastorno mental existente, Grant comenzó a tener pensamientos cada vez más extraños. Afirmaba que él era el elegido, que el gobierno estaba dirigido por extraterrestres, y que necesitaban reunir una gran suma de dinero para abordar una nave espacial que solo transportaría a los elegidos durante el apocalipsis. No le prestaba atención a Laura. Empezaron a discutir todo el tiempo. Él justificó su infidelidad alegando que necesitaba contactos para el trabajo. Luego recibe una oferta de trabajo en las Islas Vírgenes. Grant decide viajar a la isla dejando a Laura y su bebé en Carolina del Norte. Allí conoce a una mujer llamada Amanda. Amanda era una actriz 7 años mayor que Grant, y también era rica porque era viuda, y heredó todo el dinero de su difunto esposo. Es cierto que no escondió a Amanda de Laura y afirmó que ella era simplemente una herramienta para su negocio. Laura ya no podía soportar ser tratada de esta manera y quería dejar las becas. La familia de Laura le aconsejó huir y evitarlo. Laura tiene la intención de mudarse con su hermano, Jason. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedió. Se quedó embarazada de su segundo hijo. Como resultado, reconsideró y decidió quedarse con Grant. Se mudó a las Islas Vírgenes con él y dio a luz a su segundo hijo. El bebé tenía problemas de salud y necesitaba atención médica adecuada, así que regresaron a Carolina del Norte. Grant no estaba entusiasmado con la reubicación. Siguió pensando en hacer negocios en las Islas Vírgenes. Luego comenzó a usar sustancias ilegales y alcohol con más frecuencia. Y se volvió aún peor manipulando a las personas para su propio beneficio. No pensando en nadie más que en sí mismo. Amanda, residente de las islas, estaba en Nueva York en ese momento. Grant sigue socializando con ella mientras humilla a Laura de todas las maneras posibles. En la misma habitación que Laura, le dijo a Amanda por teléfono que la amaba y que quería casarse con ella. Pronto comenzó a irse a Nueva York alegando que había más oportunidades de negocio. Sin embargo, Grant quería acompañar a Amanda. Dejó a Laura en casa con los niños. Laura había perdido completamente la paciencia en este punto. Grant no solo la humillaba y le era infiel constantemente, sino que también pasaba casi todo el tiempo sin su familia, ajeno a sus desapariciones. Mientras Laura se preparaba para dejar a su esposo, Grant quería llevar a su hijo mayor a Nueva York por un par de días para grabar un comercial de pañales. Laura se negó a dar su consentimiento. Sin embargo, Laura quería que los niños tuvieran una relación positiva con su padre. Le dio a su hijo a Grant, pero él no regresó después de unos días. Laura descubrió una semana después que había numerosas fotos de la boda de Grant y Amanda en Facebook. Laura estaba en shock y lo llamó, preguntando, ¿te casaste conmigo? ¿Qué boda? Grant respondió, no estoy casado contigo, no firmé ningún papel. Siguiendo la declaración de Grant, Laura descubre su certificado de matrimonio, que no lleva su firma. En consecuencia, nunca se casaron.
Laura vivió una mentira durante casi 4 años. Laura estaba en pánico, sin saber qué hacer o cómo recuperar al hijo que él se negaba a entregar. Grant y Amanda finalmente demandaron la custodia de los hijos de Laura, pero ella no fue invitada a la audiencia. Grant se presentó ante el juez solo, alegando que Laura era una madre terrible y que su hijo debería estar bajo la custodia de Grant y Amanda. El tribunal falló a favor de Grant 30 días antes de que comenzara el juicio. El tribunal también separó al hijo menor de Laura de ella, y se lo dio a Grant y Amanda. Lo más probable es que el tribunal concediera la solicitud de custodia de Laura, porque no tenía trabajo ni un lugar donde vivir, pero Laura se negó a rendirse. Consiguió un trabajo y encontró un apartamento en un vecindario seguro con un sistema de vigilancia. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos. Grant y Amanda se estaban mudando a Raleigh, Carolina del Norte, para resolver problemas de custodia. Laura estaba completamente preparada para el juicio. Necesitaba recuperar a sus hijos. Fue asistida por una amiga, Heidi, una abogada. Laura planeaba contarle al tribunal sobre sus adicciones, comportamiento manipulador y enfermedad mental. Laura creía que Grant padecía sociopatía. Laura proporcionó toda esta información al tribunal, y el juez determinó que se requería una evaluación psicológica de ambos padres en este caso. Este análisis o examen también implicaba observar cómo los padres y los niños interactuaban entre sí. Durante varios meses, hubo una batalla legal. Laura intentó no rendirse. Sabía que tenía que trabajar con Grant por el bien de los niños. Se le permitía pasar los fines de semana con los niños y llamarlos todos los días. Pero Grant lo complicó todo. Mantenía a los niños distraídos, ponía música a todo volumen durante las llamadas telefónicas y se quejaba constantemente de su exesposa. Laura grabó y guardó todos los correos electrónicos y mensajes de voz. Ella era extremadamente seria con la custodia. Ella registraba todo lo que hacía con los niños, incluyendo lo que jugaba, lo que les daba de comer y cuándo los acostaba. La verdad es que Grant la acusó repetidamente en público de ser una mala madre. La acusó de enfermar a los niños, no alimentarlos e incluso de golpearlos. Incluso llamó a la policía una vez después de que un niño regresara a casa con un moretón. Con el paso del tiempo, Laura comenzó a recibir amenazas graves de Grant. Le dijo a su amiga Heidi que si algo le pasaba, ya fuera un accidente o una muerte natural, Grant sería el culpable. Laura resultó ser una madre maravillosa después de que se completara la evaluación psicológica. Tenía una gran relación con los niños. Los hijos de Laura la adoraban porque tenía un trabajo y un ingreso estable, mientras que la evaluación de la subvención fue infructuosa. No tenía un vínculo fuerte con los niños, lo cual es comprensible, dado que los niños forman lazos con quienes los cuidan. Grant nunca se sentó con ellos. También hablaba frecuentemente de manera despectiva sobre Laura, diciendo algunas cosas horribles sobre ella. Como resultado del pensamiento deteriorado de Grant, la mujer que realizó la evaluación recomendó que se sometiera a una evaluación psicológica adicional. La falta de empleo estable de Grant y Amanda también tuvo un impacto. Además, tenían una hija. Después de eso, a ambos padres se les dio la misma cantidad de tiempo para pasar con sus hijos. Casi nadie creía ya en Grant porque no había pruebas de sus infundadas acusaciones contra Laura. Grant estaba muy enfurecido. Se fijó una fecha para la corte, pero Laura murió antes de poder verla. Grant ocasionalmente permitía que Laura llevara a los niños a un centro infantil los miércoles después del trabajo. Sin embargo, después de los resultados de una evaluación psicológica, dejó de darle ese tiempo los miércoles a partir del 13 de julio. Sin embargo, Grant aún permitía que Laura se reuniera con los niños. Laura experimentó un evento alegre e inesperado. Terminó sus tareas del día y tenía varias citas. Luego llamó a su amiga y le dijo que estaba en camino para encontrarse con los niños y que podían verse después. Por la tarde se suponía que iba a llamar a su amiga y compañera de trabajo, Shavon Matis, sobre su proyecto conjunto. Sin embargo, Laura nunca llamó a ninguna de las chicas. Shavon no esperó a que Laura llamara y en su lugar intentó llamar ella misma, pero no pudo comunicarse. Sin embargo, después de unos días, se preocupó y pasó por la casa de Laura. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el coche de Laura no estaba frente a la casa. Esperó otros 2 días, pero no recibió respuesta de Laura Shavon. Luego le pidió al casero que abriera el apartamento que Laura estaba alquilando y viera qué le había pasado. Entraron al apartamento, pero no había nadie presente.
Chabón luego solicitó un par de diarios de Laura, sabiendo que Laura registraba todo en esos diarios para su propia seguridad. El lunes 18 de julio, Chabón fue a la comisaría para presentar un informe de persona desaparecida. Le dio a la policía los diarios y declaró que Laura ahora estaba luchando por la custodia de los niños y que estaba extremadamente preocupada por la seguridad de Laura. Los policías leyeron su diario y sus preocupaciones por su seguridad, y se preocuparon porque la policía revisara las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Laura. Laura fue vista por última vez allí el miércoles 13 de julio. A las 9 de la mañana. Estaba saliendo del apartamento con todas sus pertenencias. Revisaron sus citas todo el día, y ella había estado en todas partes reuniéndose con todo sobre todo lo que había en su diario que había completado. Hizo su última llamada a Grant a las 5 p.m. Estaba a 3 kilómetros de su casa. La policía contactó a Grant por teléfono. Habló con calma y confianza. Cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que vio a Laura, respondió que ella había venido a recoger a los niños a las 6:40 p.m. Ella iba a llevarlos a los niños que se los habían enviado y pasar tiempo con ellos, pero primero quería hablar sobre los detalles de la custodia. Grant declaró que Laura aceptó darle la custodia total de los niños si le pagaba $25,000 con 0 centavos. Luego se fue con los niños, regresando entre las 9 y las 9:30 p.m. Ella se fue a las 10:15 p.m. y fue la última vez que vio a su abuelo testificar que entregaría a los niños a Laura el viernes. Llegó al lugar habitual de entrega, pero Laura no apareció. La policía revisó las cámaras de vigilancia en el lugar. De hecho, Grant parece haber llegado con los niños. Y se fue sin esperar a Laura. Su historia parece tener sentido. La policía aún no ha hablado con Grant en persona. Hasta ahora, todo se ha hecho por teléfono. Grant estaba evitando las reuniones con los oficiales de policiales, lo cual era muy sospechoso. La cuenta bancaria y el teléfono de Laura habían sido monitoreados por la policía para ver si estaban siendo utilizados. Sin embargo, todo estaba tranquilo el miércoles. El 20 de julio se descubrió el coche de Laura. Estaba estacionado fuera del complejo de apartamentos donde Grant y Laura vivieron antes de Amanda. El interior del coche estaba impecable, sin huellas dactilares. La policía decidió entonces revisar el teléfono celular de Grant, lo que reveló que él no estaba en Carolina del Norte. Estaba en Texas, como había declarado desde el principio. Los dos investigadores decidieron hacer el viaje de 18 horas a Texas para averiguar qué estaba haciendo Grant mientras ellos estaban tras su pista. Se obtuvo una orden de registro para el apartamento de Grant en Raleigh, con el argumento de que el tribunal le había ordenado no salir del estado con sus hijos. Él había violado esto durante la desaparición de su exesposa, a quien ahora está demandando. Se descubrió quitamanchas de lejía en la entrada del apartamento. Todo el apartamento olía a detergente. Había marcas de muebles en la alfombra. Además, faltaba un objeto en uno de los baños y olía a lejía nuevamente. La ropa de cama fue retirada del colchón, pero cualquier cosa que la policía pudiera recoger como muestra para el examen no arrojó resultados. También se encontró en el apartamento una carta con 2 caligrafías diferentes, en la que se afirmaba que Laura le estaba otorgando a Grant la custodia total de los niños a cambio de $25,000 con 0 centavos. Una escritura era de Laura, mientras que la otra era de Grant. Todos los que conocían a Laura coincidían en que ella nunca firmaría algo así en su vida. Todos habían sido testigos de su lucha por los niños. Cuando los detectives llegaron a Texas, Grant, Amanda y los niños ya habían regresado. La hermana de Amanda, Karen, vivía en Texas. Los detectives la entrevistaron, y ella tenía cosas fascinantes que decir. Amanda y su nuevo esposo Grant, a quien la familia de Amanda nunca había conocido, habían decidido hacer una visita inesperada. Trajeron un camión lleno de diferentes artículos, como neveras, muebles y maletas. A todos los parientes de Amanda, Grant parecía extraño. Amanda y Grant le hicieron preguntas extrañas a los parientes. Preguntaron si había parcelas de terreno cercanas con agujeros. Preguntaron por el pozo en el patio, qué tan profundo era. Amanda le confió a Karen que había causado mucho dolor a Laura y no sabía qué hacer, pero no podía entrar en detalles. Cuando los detectives le preguntaron a Karen si creía que el cuerpo de Laura podría estar en la camioneta, ella se echó a llorar. Karen dijo que sí. Luego les indicó a los investigadores que revisaran el río cerca de su casa. Amanda y Grant tomaron una decisión repentina de ir a pasear en bote. Era extraño,
porque la casa de Karen había invitado a visitantes para ver a Amanda, a quien nadie había visto en mucho tiempo. Sin embargo, Amanda abandonó a todos los invitados y se fue de paseo en barco de inmediato. La policía comenzó a registrar la casa y la propiedad de Karen, y se enviaron buzos para buscar en el río. Karen mostró a la policía el machete que Grant y Amanda habían dejado atrás, el cual él había recogido con una toalla y escondido en una pared del garaje. Hizo esto en caso de que se convirtiera en evidencia. También guardó una toalla sin lavar que Grant le había pedido que usara para lavar algo en su camión. El hijo de Karen informó a la policía, y Amanda también lo interrogó. Intentaron preguntarle sobre los animales locales, como si los caimanes vivían cerca del río y dónde se solían encontrar en grandes cantidades, y si podían comerse a una persona entera. También preguntaron si había tiburones en la costa. Las ninfas acuáticas dificultaron la búsqueda de los buzos, pero pudieron descubrir varios objetos blancos flotando entre las ninfas. La policía comenzó a encontrar los cuerpos en el agua uno por uno. Inicialmente eran partes del torso, las piernas y los brazos. Finalmente descubrieron la cabeza en la casa de Karen. Descubrieron artículos que Amanda y Grant habían dejado atrás, incluyendo un recibo de la tienda. Compraron guantes de ácido salado y un gran bote de basura en la tienda. Grant y Amanda llegaron a la casa de los padres de Grant en Carolina del Norte alrededor de este momento, y la policía ya había obtenido una orden para incautar los teléfonos y la camioneta. Grant se mantuvo tranquilo y confiado mientras entregaba los objetos. No sabía que la policía ya había descubierto los restos. Aunque el cuerpo aún no había sido identificado, la policía tenía suficientes pruebas para acusar a Grant y Amanda de asesinato. El 25 de julio, arrestaron a Grant y Amanda. Cuando fueron interrogados, las declaraciones de Amanda y Grant cambiaron, y eventualmente empezaron a señalarse mutuamente. Grant afirmó que Amanda mató accidentalmente a Laura, y que solo estaba cubriendo a Amanda porque quería protegerla y tenía miedo. Amanda afirmó haber sido víctima de su control, agresión y manipulación, al igual que Laura. Según su declaración, Laura y Amanda tenían miedo de decírselo, y, en su lugar, lo obedecían. En ese momento, la policía necesitaba más pruebas para acusarlos y procesarlos adecuadamente. Contactaron a las compañías de basura y descubrieron la basura de Grant, que ya había sido retirada de su propiedad. Encontraron guantes, jeans de mujer, ropa interior de mujer, máscaras, una aspiradora, una cortina de baño, una toalla blanqueada y una gota de sangre en un guante. Las pruebas de ADN confirmaron que era sangre de Lori. Sin embargo, no estaba claro quién usó el guante. La sangre de Amanda también fue descubierta en el barco de Grant, después de lo cual Amanda se fue a dar un paseo en Texas. Los registros dentales confirmaron la identidad del cuerpo descubierto en el río de Texas. Desafortunadamente, era el de Laura. También se descubrió que el cuerpo había estado descomponiéndose en ácido clorhídrico durante bastante tiempo. El recibo indicaba claramente que estaban comprando ese ácido. Más tarde, una cámara de vigilancia en Texas captó a Amanda deshaciendo el residuo del ácido después de que hubieran ido a dar un paseo en bote. El cuerpo de Laura estaba en un estado terrible, lo que hacía imposible determinar la causa de la muerte. Había evidentes heridas de apuñalamiento profundas que dejaron marcas en el hueso, basado en un análisis del cuello y la cabeza. Los expertos creen que la muerte por estrangulación es completamente posible. También había una herida en el cuello causada por un objeto punzante. Según la versión de Grant, cuando Laura llegó a recoger a los niños el miércoles, ella y Amanda tuvieron una discusión. Amanda mató accidentalmente a Laura mientras Grant, él afirma que solo vio a Laura muerta después de haber entrado en la habitación. A pesar de la afirmación de Grant, de que solo estaba cubriendo a Amanda, los oficiales de policía no le creyeron. El jueves, después de que Laura desapareciera, condujo a Walmart a las 2 a.m., compré una sierra recíproca, algunas hojas, una lona y una bolsa de gimnasio. Amanda declaró que cuando Laura llegó con los niños el miércoles, ella estaba en el dormitorio viendo dibujos animados con ellos. Laura y Grant estaban teniendo una conversación en la cocina sobre la custodia de los niños. Amanda entró en la cocina y notó que Laura estaba firmando unos papeles. Se sintió curiosa y se acercó para preguntar qué era el papel. Cuando Amanda se dio cuenta de lo que era, se enfureció porque no tenían $25,000 con 0 centavos. Amanda afirma que Laura se acercó a ella antes de que Grant la agarrara, confundiéndola con un atacante. Laura se cayó y se golpeó la cabeza, mientras Amanda corrió al dormitorio con los niños. 5 minutos después,
Grant entró en el dormitorio y afirmó que Laura había sufrido una grave lesión en la cabeza y que necesitaba llamar a una ambulancia. Entonces le indicó a Amanda que reuniera a los niños y saliera del apartamento con los ojos cerrados. Llevó a los niños a un restaurante de comida rápida, donde una cámara de vigilancia la grabó. Cuando llegó a casa, Grant estaba sentado en el sofá. Afirmó que estaba bien. No había necesidad de una ambulancia, así que Laura se fue a casa. Amanda descubrió a la mañana siguiente que Grant no había regresado a casa. Intentó llamarlo a él y a Laura, pero ninguno respondió. Amanda le pidió a su hija Sho que cuidara a los niños y le avisara cuando necesitara víveres. Recibió una llamada de Grant, quien le pidió que comprara lejía y guantes. Grant luego sugirió que Amanda viajara a Texas para visitar a sus parientes, pero no partieron el viernes. Amanda afirmó que no tenía idea de que Laura había muerto y que su cuerpo estaba guardado en hieleras en la caja de su camioneta. Mientras visitaba a Karen, Amanda notó a Grant caminando por el jardín por la noche. Bajó las escaleras y le preguntó qué le pasaba. Él afirmó que Laura había muerto. Amanda solo descubrió la verdad en ese momento. Según ella, Grant afirmó que era su responsabilidad ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Laura. Luego condujeron al río, decidiendo alimentar los restos del cuerpo a un caimán, porque el ácido no había funcionado. Amanda afirma que Grant estaba paranoico y llevaba un machete de regreso a Carolina del Norte. Sin embargo, la policía sabía que su machete estaba colgado en la pared del garaje de Karen. Gran parte del testimonio de Amanda no correspondía a los hechos. El 26 de agosto de 2013, Grant fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Amanda fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a 16 años de prisión. Amanda solicitó el divorcio en 2014 y en 2017 fue condenada a 20 años por manipulación de pruebas y tuberías. Amanda y Grant no expresaron ningún arrepentimiento ni remordimiento durante los juicios. Durante las audiencias, Grant sonrió y se mantuvo alegre. Amanda y Grant continúan echándose la culpa mutuamente por la muerte de Laura, alegando que fue un accidente. Sin embargo, se cree que ambos lo planearon cuidadosamente. Laura tenía miedo de ambos. Informó a la policía que temía por su vida y había recibido amenazas graves de Grant. Laura también se negaría a entrar al apartamento de Grant y Amanda si Grant tuviera la intención de matarla allí. Muchas personas creen que Grant eligió matar a Laura porque necesitaba más ayuda psicológica y sabía que iba a perder la batalla por la custodia de los niños. Después del juicio, los padres de Grant recibieron la custodia de los 3 niños. ¿Qué crees que pretendía este crimen? Desafortunadamente, esta es una historia común en la vida. Las personas que están enamoradas no se dan cuenta de quiénes son realmente. Quizás si Laura se hubiera tomado su tiempo con la boda o hubiera dejado a este horrible hombre, esto no habría sucedido tan rápido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Donna Ellen Brown nació el 10 de noviembre de 1963. En Florida. Donna era la mayor de 3 hermanas. Era atractiva, inteligente y exitosa en su trabajo como técnica de quirófano. Conoció al ingeniero nuclear Mark Winger y los dos se casaron en una ceremonia judía tradicional en 1989. Donna y Mark parecen ser la pareja perfecta. Eran exitosos y tenían una casa bonita en un buen vecindario. Sin embargo, no todas las historias terminan perfectamente desde el principio. El martes 29 de agosto de 1995 a las 4:27 p.m., Mark Winger llamó al 911 para informar que un hombre estaba haciendo daño a su esposa Mark, quien vivía en Springfield, Illinois. Su esposa de 31 años, Donna Winger, llamó al despachador para informar que él había disparado al hombre. Cuando llegaron los policías, Donna estaba en estado crítico después de ser golpeada en la cabeza con un martillo 7 veces. Un hombre de 27 años llamado Roger Harrington fue encontrado junto a Donna en estado crítico, habiendo recibido 2 disparos en la cabeza. Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital, donde Roger murió poco después de llegar y Darla murió unos minutos más tarde sin recuperar la conciencia. La policía aseguró la residencia y no encontró evidencia de entrada forzada. Mark, visiblemente angustiado, le dijo a la policía que disparó al hombre después de presenciar el ataque a su esposa. Mark describió cómo estaba en el sótano en la caminadora cuando escuchó ruidos en el piso de arriba, lo que lo llevó a investigar. Encontró a su bebé adoptivo, Bailey, en la cama del dormitorio principal, pero no había rastro de Donna. Cuando Mark escuchó más ruidos abajo, tomó su pistola de la mesita de noche del dormitorio y se dirigió hacia el comedor. Mark vio a un hombre en el pasillo empuñando un martillo y agrediendo a Donna. Mark disparó contra el hombre, y cuando éste intentó levantarse, disparó una segunda vez. La policía descubrió el martillo ensangrentado utilizado en el asalto,
que pertenecía tanto a Donne como a Mark. La casa también contenía una pistola semiautomática de calibre 4.5, que Mark confirmó que era el arma utilizada. Cuando Mark preguntó sobre la identidad del hombre que había atacado a su esposa, la policía confirmó que era Roger. Mark entonces dijo: «Ese es el hombre que ha estado acosando a mi esposa esta semana». Según Mark, Donna había viajado a Florida para visitar a sus padres 6 días antes. Su madre la dejó en el aeropuerto y un conductor llamado Roger, contratado a través de una compañía de limusinas en St. Louis, Missouri, la llevó de regreso a Springfield. Según Mark Donna, Roger hablaba excesivamente y era muy coquetón durante el viaje de 2 horas, expresando una preferencia por las mujeres mayores e invitándolas a fiestas íntimas. La conversación tomó un giro oscuro cuando reveló que escuchaba una voz perturbadora llamada Dom, que le ordenaba hacer daño a otros. Mark llamó a la policía, diciendo que el tipo le daba miedo. Ella afirmó que él era extremadamente aterrador. Amenazó con matar a la gente, poner bombas en los coches y mutilarlos. Don ha regresado a Springfield. Informó a su familia sobre el encuentro inquietante, expresando miedo e incomodidad como resultado de la conversación perturbadora y la conducción errática. Mark le dijo a la policía que, a pesar de regresar a casa de manera segura, la situación persistía. Donna recibió varias llamadas telefónicas extrañas, y basándose en el momento, sospechaba que Roger era el que llamaba. La policía encontró una nota en la casa que describía el inquietante viaje en coche de Donna. Mark también le dijo a la policía que informó del incidente al empleador de Roger, lo que resultó en la suspensión de Roger, lo que Mark creía que podría haber exacerbado la situación. La policía descubrió el coche de Rogers estacionado fuera de la casa del delantero, en dirección contraria. Descubrieron varias armas en el interior, incluyendo un cuchillo y una palanca de neumáticos. Las autoridades concluyeron que Mark actuó en defensa propia y decidieron no presentar cargos debido a las circunstancias traumáticas. El caso fue cerrado con el reconocimiento de que Mark ya había experimentado un sufrimiento significativo. Mark parecía profundamente afectado por los eventos. Mark y Donna se habían mudado a Springfield poco después de su boda, donde descubrieron la felicidad. Donna trabajaba como técnica de quirófano en el Memorial Medical Center, y Mark era ingeniero en el Departamento de Seguridad Nuclear de Illinois. A pesar de enfrentar desafíos como la angustia inicial de Donna al enterarse de que no podía concebir, sus vidas tomaron un giro positivo cuando un médico les informó sobre una adolescente dispuesta a dar a su bebé en adopción. El 1 de junio de 1995, Donna y Mark dieron la bienvenida a Bailey, su hija adoptiva, con alegría. Tras la trágica muerte de Donna, Bailey, ahora responsable del bebé, decidió quedarse en la misma casa para ayudar con el cuidado del niño. Contrató una niñera, Rebecca Simich. Rebecca inesperadamente quedó embarazada unos meses después de comenzar su trabajo y dio a luz a una hija llamada Anna. Mark y Rebecca se casaron poco más de un año después de que Donna muriera. Mark decidió vender la casa y cortar lazos con la familia de Donna. La nueva familia, Mark, Rebecca, Bailey y Donna, se mudaron a otra ciudad. Gradualmente ampliaron su familia añadiendo 2 hijos más, Maggie y Ben. La amiga cercana de Donne Schultz, le dijo a la policía en 1999 que tuvo una aventura con Mark mientras Donne aún estaba viva y que Mark hizo declaraciones preocupantes que ella recordaba. Donde Mark cree que sería más fácil para nosotros estar juntos si Dawn simplemente hubiera muerto. Todo lo que tendrías que hacer es entrar y encontrar el cuerpo. Donne también proporcionó información perturbadora que generó preocupaciones entre las autoridades. Cuando Mark se enteró de la inquietante experiencia de Donne durante el viaje en coche de regreso a Springfield, supuestamente le dijo que necesitaba al conductor en su casa. Esta revelación llevó a la policía a reabrir el caso de Donne. Sin embargo, se decepcionaron al descubrir que algunas pruebas habían desaparecido. Mark presentó una demanda civil contra BART Transportation, buscando responsabilidad por la muerte de Diana como resultado de las acciones de Roger. El abogado de Roger solicitó acceso a las pruebas y archivos de la demanda civil porque trabajaba para BART Transportation en el momento en que Diana murió. A pesar de esto, la policía pudo guardar algunos archivos y acceder a las fotos tomadas el día del incidente. Donna y Roger aparecen en el suelo antes de ser trasladados al hospital. Sin embargo, las posiciones de los cuerpos parecían contradecir el relato anterior de Mark, dado a la policía hace años. Mark le dijo a la policía que vio a Roger arrodillado junto a la cabeza de Donne, atacándola con un martillo, lo que lo llevó a abrir fuego. Mark afirmó que Roger cayó hacia atrás y al intentar levantarse, Mark le disparó de nuevo. Según la descripción de Mark, los pies de Roger deberían haber estado cerca de la cabeza de Donne, mirando en la dirección opuesta. Sin embargo,
Después de revisar las fotos tomadas por la policía a su llegada, parecía que Roger y Done estaban ambos en el suelo, mirando en la misma dirección. Esta inconsistencia llevó a la policía, por primera vez, a sospechar que Mark estaba involucrado en el asesinato de su esposa. La pregunta de por qué Roger estaba en su casa ese día quedó sin respuesta. Simultáneamente, durante la demanda civil que involucraba a Mark, surgió una posible explicación. Bar Transportation contrató a un experto en manchas de sangre, quien concluyó que los patrones de las manchas de sangre indicaban la implicación de Mark en las muertes de Donna y Roger. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron más pruebas incriminatorias. Susan Collins, la compañera de cuarto de Rogers, informó a las fuerzas del orden que escuchó a Roger arreglar una reunión con alguien el día que fue asesinado. Además, se descubrió una nota escrita en un recibo de depósito bancario dentro del coche de Rogers, que contenía el nombre, la dirección y la hora de Mark. Susan informó a la policía que Roger había mencionado haber acordado reunirse con Mark para resolver los problemas planteados por las quejas de Mark sobre la conducción de Roger y la preocupante conversación que tuvo con Donna. Roger salió de la casa alrededor de las 3:30 p.m. y la nota indicaba una hora de reunión a las 4:30 p.m., lo cual correspondía a la creencia de la fiscalía de que Mark le había pedido que viniera a la casa a esa hora. El 23 de agosto de 2001, Mark fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato. La fiscalía afirmó que Mark era responsable de las muertes de Donna y Roger. Afirmaron que Mark quería sacar a Donna de su vida, pero no quería arriesgarse a perder la custodia de su hija adoptiva Bailey, por lo que evitó el divorcio. Mark supuestamente vio una oportunidad cuando se enteró de los problemas de Donna con Roger, viéndolo como una oportunidad ideal para eliminar a Donna e incriminar a un hombre inocente. La fiscalía propuso que Mark contactara a Roger, a quien nunca había conocido antes de ese día, y lo invitara a la casa. Cuando Roger llegó, Mark supuestamente lo llevó adentro y le disparó fatalmente. Esta narrativa fue respaldada por el hecho de que no hubo entrada forzada en la residencia. La fiscalía también afirmó que Donna, quien estaba en el dormitorio principal con Bailey cuando escuchó el disparo, bajó las escaleras y fue golpeada hasta morir con un martillo por Mark antes de marcar el 911. La fiscalía utilizó una nota encontrada en el coche de Roger, que contenía el nombre y la dirección de Mark, para demostrar que Mark había atraído a Roger a la casa. El jurado descubrió que, a pesar de tener armas en su coche, Roger no las llevó a la casa y en su lugar usó el martillo de Donna para atacar. Esto planteó preguntas sobre las intenciones de Roger, asumiendo que había ido allí con la intención de agredir a Donna. El tribunal también fue informado de las inconsistencias entre la ubicación que Mark afirmó que Roger ocupaba cuando le disparó y las fotos tomadas el mismo día, las cuales contradicen el relato de Mark. El testimonio de DNS fue crucial para arrojar luz sobre las supuestas declaraciones de Mark, expresando un deseo de muerte hacia Donna. El tribunal se enteró de que el 25 de agosto de 1995, 4 días antes de los asesinatos, Mark preguntó a su compañera de trabajo Candice Bolden sobre el destino de su hija adoptiva si Donna moría. Más tarde ese día, Mark se quejó con Ray Duffy, el presidente de la empresa de transporte donde trabajaba Roger, sobre el viaje de Donna. Mark llamó unos días después, pidiendo el nombre completo del conductor y expresando su deseo de hablar directamente con él sobre la situación. Durante el juicio, el tribunal fue informado de las graves lesiones de Donna y Roger. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron a Donna boca abajo en el suelo, con Roger boca arriba. Donna murió por trauma cerebral causado por múltiples lesiones contundentes en la cabeza, consistentes con golpes de martillo. Roger murió por trauma cerebral causado por heridas de bala en la parte superior izquierda de su cabeza y encima de su ceja izquierda, así como contusiones en su pecho por golpes de martillo. La defensa argumentó que las decisiones erráticas de Roger ese día, como su elección de arma y su estacionamiento inusual, demostraban inestabilidad mental. Su comportamiento durante el viaje en coche con Donna respaldó la afirmación que hicieron. En cuanto a la posición de los cuerpos en las fotos, la defensa argumentó que aunque Donna y Roger estaban en estado crítico cuando llegaron los paramédicos, no estaban muertos y pueden haberse movido en un intento de salvar sus vidas. Sin embargo, los paramédicos negaron haberlos movido antes de que se tomaran las fotografías, y Mark no testificó en el juicio. En cuanto al testimonio de DNC, la defensa afirmó que estaba motivada por sentimientos personales de rechazo. Aunque Mark admitió haber tenido una aventura con Donna, se casó con la niñera que contrató poco después de la muerte de Donna. La defensa alegó que Donna albergaba resentimiento por no haber sido elegida por Mark para casarse. A pesar de los argumentos de la defensa,
El jurado condenó a Mark por 2 cargos de asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras aún cumplía condena por sus condenas por asesinato en primer grado, Mark se involucró en un complot fallido de asesinato a sueldo en 2005. Supuestamente intentó orquestar ataques contra Diane por testificar en su contra, así como contra Jeffrey Gilman, un amigo de la infancia, por no pagar su fianza de $1 millón con 0 centavos. Los investigadores descubrieron 19 páginas escritas a mano que detallaban los deseos de Mark hacia Donna. Supuestamente quería que la secuestraran y la obligaran a escribir una declaración relatando su testimonio, afirmando la inocencia de Mark, antes de tramar su muerte. Mark afirmó en el tribunal que estas notas eran simplemente una fantasía que nunca tuvo la intención de llevar a cabo. A pesar de la afirmación de Mark, fue declarado culpable de solicitar un asesinato y condenado a 35 años adicionales de prisión. La madre de Donna, Sarah Jane, y su padrastro, Ira Dresche, respondieron con firmeza a las pruebas contra Mark, enfatizando la brutalidad del asesinato de Donna. Lo que hace difícil de entender es cómo asesinó a Donna de una manera tan viciosa y violenta. A lo largo de los procedimientos legales, Mark ha mantenido su inocencia. Donna, quien testificó en su contra, recibió inmunidad y no enfrentó cargos como resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos lo que sucedió en 2021. Ashley Wadsworth, de 19 años, estaba llena de esperanza cuando dejó su hogar familiar en Canadá para ir al Reino Unido. Ella voló más de 4.000 millas para conocer al hombre con el que había estado chateando en línea durante años. En este video veremos cómo puede terminar una cita en línea. Ashley, nacida el 25 de julio de 2002 en Vernon, Columbia Británica, era la más joven de las 2 hijas de Kenneth Wadsworth y Christy Hendron. Ashley tiene la intención de continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. Disfrutaba pasar tiempo con su familia y amigos. Todos la adoraban. La chica traía alegría a los demás. Ashley era una viajera ávida que disfrutaba del arte, el esquí, la natación, el tenis y otras actividades al aire libre. Vernon, ubicada a unas 270 millas al noreste de Vancouver, tiene una población de aproximadamente 43 personas. Ashley quería dejar este lugar y visitar otras ciudades y países. Lo más importante, quería visitar el Reino Unido. Este no era un sueño espontáneo. Ashley no tenía un teléfono inteligente cuando tenía 12 años, a diferencia de sus compañeros. Como resultado, usaba la laptop familiar para monitorear las actividades en redes sociales de sus amigos y compañeros de clase. Sabía que no era inusual agregar docenas de amigos y enviar mensajes a personas que no conocía. En 2015, un amigo de Vernon le presentó en línea Jack Sepple, un chico inglés. Ashley tenía 12 años en ese momento, mientras que Jack tenía 16. Siempre había estado interesada en el mundo. El hecho de que Jack viviera en otro continente despertó su interés por él. Era como un portal a lugares lejanos y desconocidos. En ese momento, Jack vivía con su madre en Chelmsford, una ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes, situada a 1 hora en coche de Londres. Ashley era una persona muy extrovertida. Jack, por otro lado, parecía estar más reservado. Parecía que su principal interés eran las redes sociales. Su diferencia de edad de 3 años y medio no parecía inusual porque eran amigos por correspondencia, pero, con el tiempo, se fueron acercando más. Hablaban todos los días, y después de unos 2 meses, Ashley comenzó a mencionar a Jack en las conversaciones con sus padres y su hermana mayor Holly. Los padres de Ashley, Christy y Kenneth, están divorciados. Su relación con sus hijos, por otro lado, permaneció sin cambios. La madre de Ashley desconfiaba de la relación en desarrollo, temiendo que alguien más se escondiera detrás de las fotos del adolescente. Christy se relajó después de que Ashley y Jack comenzaran a hacer videollamadas en la sala de estar familiar. Ocasionalmente incluso saludaba a Jack. A la mujer le gustaba su acento inglés, pero Christy esperaba que el interés de su hija por él se desvaneciera. Sin embargo, la chica se enamoró. Durante 7 años, Jack y Ashley se comunicaron por mensaje de texto y FaceTime. Ocasionalmente discutían y dejaban de comunicarse. Sin embargo, estos periodos fueron breves. Jack le enviaba a Ashley varios regalos, incluyendo ropa, joyas de ositos de peluche, un bolso y, a veces, dinero. Debido a la diferencia horaria de 8 horas, su rostro y nombre se hicieron familiares en el hogar de los Wadsworth. Ashley tenía que levantarse antes del amanecer para hablar con Jack,
y la escalera se quedaba despierta hasta tarde esperando la llamada. Ashley y Hukiko eventualmente compartieron un sueño común. Querían conocerse en persona algún día, pero por el momento solo eran imágenes en una pantalla el uno para el otro. Cuando Ashley cumplió 15 años, le preguntó a su madre si podía visitar a Jack. La respuesta de Christy fue negativa. No podía creer que su hija de 15 años viajara a un país extranjero para conocer a un hombre que nunca había visto antes. Por supuesto, Ashley se sintió decepcionada por la negativa, pero no se rindió y dijo que iría cuando alcanzara la mayoría de edad. A medida que crecían, la pareja comenzó a discutir con más frecuencia. La razón más común para esto era los celos por parte de Jack. Tenía miedo de que Ashley comenzara una relación con uno de sus compañeros de Vernon. Ashley intentó persuadir a Jack diciéndole que lo amaba, pero él estaba extremadamente celoso. Ashley a veces bloqueaba a Jack durante sus desacuerdos, lo que hacía imposible que pudiéramos contactarla. Pero eso no lo disuadió. Creó nuevas cuentas en redes sociales para enviarle mensajes o contactar a su hermana y amigos, sabiendo que le contarían a Ashley. Algunos de sus amigos creían que Jack estaba obsesionado. Ashley, por otro lado, siempre se apresuraba a defender a Jack, afirmando que era increíblemente apasionado. La relación de Jack con otras chicas a veces era la fuente de sus desacuerdos. Dejaban de comunicarse durante esos momentos, pero no podían estar el uno sin el otro por mucho tiempo. La madre de Ashley afirma que constantemente comparaba a sus otros novios con Jack. Además de su fascinación por las redes sociales, Jack era un entusiasta de los tatuajes. En octubre de 2018, cuando él tenía casi 20 años, y Ashley 16, se hizo un nuevo tatuaje, que mostró con orgullo. Tenía su nombre escrito en el brazo. Así es como Jack esperaba demostrar su dedicación y seriedad de propósito. A veces llamaba a Ashley y su futura esposa, Christy Gagnon, dijo que el tatuaje era demasiado. Ella le prohibió a su hija hacerse un tatuaje con el nombre de Jack, pero Ashley afirmó que nunca lo consideró. La relación con Jack se volvió cada vez más turbulenta. Incluso a la distancia, él mostraba un comportamiento controlador. La edad de Ashley puede haberle hecho pasar por alto esto. Durante una de las peleas, él pasó un cuchillo sobre su tatuaje con el nombre de Ashley. En ese momento, ella pensó que era una forma loca de decirle que la amaba. Al mismo tiempo, comenzó a ocultar ciertos aspectos del comportamiento de Jack a sus seres queridos. En 2020, Ashley tenía 18 años cuando recibió varias llamadas telefónicas de mujeres con las que Jack salía y discutía frecuentemente. Una de ellas le informó a Ashley que Jack no la dejaba salir de la casa y le pidió que hablara con él y lo calmara. Jack ocasionalmente salía con otras mujeres, pero nunca lo mantuvo en secreto. Quizás ella solo pensaba eso. Ashley era una adolescente que no tenía idea de que Jack era un manipulador hábil o de que su comportamiento era abusivo. Ella había intentado terminar su relación con él varias veces, pero él siempre se disculpaba sinceramente, diciendo que ella era la única chica que amaba. Ashley era espiritual y descubrió a Dios a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue bautizada mormona en abril de 2021. Ashley comenzó a trabajar a tiempo parcial tan pronto como fue legalmente permitido. Trabajó para McDonald's, Burger King y varias otras empresas. La chica recibió su propio dinero, y su primera compra fue un iPad. Ya no necesitaba usar la laptop familiar para comunicarse con Jack. Su deseo de verlo en persona persistía. Los padres de Ashley le habían prohibido anteriormente visitar a Jack, pero ahora era adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Tenía su propio dinero, así que su sueño se hizo realidad. La chica obtuvo una visa de turista de 6 meses y reservó un vuelo a Londres. Ashley, de 19 años, se despidió de su familia el 12 de noviembre de 2021 y su padre la llevó al aeropuerto. Sus padres estaban comprensiblemente preocupados por ella, pero ya no podían detenerla ni persuadirla. Pensé que el peor de los casos sería que ella se fuera, que no funcionara, y que regresara a casa y preparara a su madre Christy. Ashley envió un mensaje por Snapchat a su familia mientras esperaba que el avión despegara. Estoy en mi avión, y ella dijo que es enorme. Después de 7 años de comunicación en línea y 10 horas en un avión, la pareja finalmente se conoció en persona. Fue una experiencia emocionante para ambos. Los amigos y familiares de Ashley miraban mientras ella compartía fotos de sí misma y Jack en las redes sociales. Parecía estar feliz. Ashley se mudó a la casa de Jack en el noroeste de Chelmsford, donde él ha estado viviendo desde 2020. Su historia se asemejaba a un cuento de hadas. La familia de Ashley no tenía idea de que esta historia de amor terminaría tan mal, pero todo parecía ir bien hasta ahora. Ashley publicó fotos de sus viajes con Jack,
Viajaron a muchos lugares y parecían ser una pareja feliz en cada foto publicada. Ashley había imaginado que Jack sería así después de comunicarse con él en línea durante tantos años. Es decir, no estaba esforzándose por ser perfecto. Jack era amable y sentimental. Ocasionalmente se enojaba mostrando su mal genio. Pasaban todo su tiempo juntos porque Jack estaba desempleado y era mantenido por su madre, que vivía cerca. Ashley no pudo encontrar trabajo porque era turista en el Reino Unido. Ella se dio cuenta de que Jack no tenía amigos. No tenía vida más allá de las redes sociales y una consola de videojuegos. Pronto mostró los primeros signos de comportamiento controlador. No le gustaba la conversación de Ashley con uno de los vecinos. Esta situación le parecía extraña. Nunca estaba sin amigos y no pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Antes de que Ashley dejara Canadá, un amigo de la iglesia le presentó a unos misioneros estadounidenses de su edad que se suponía estarían en Chelmsford, al mismo tiempo que ella llegara a Londres. Le dijo a Jack que quería conocer a estas personas, pero él se opuso y se negó a dejarla asistir a los servicios dominicales. Era una señal de alerta adicional en su relación. Ashley se estaba aburriendo ya que pasaban la mayor parte de su tiempo en casa. Como Jack le prohibió asistir a la iglesia, ella contactó a los misioneros por mensajes de texto, manteniéndolo en secreto de él porque sabía que no le gustaría. Ella borró sus conversaciones de WhatsApp porque él seguía revisando su teléfono. Cada día, el comportamiento de Jack empeoraba. 6 semanas después de que Ashley llegara, él la golpeó por primera vez. Ese día, le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que le dio una bofetada a Ashley después de descubrir que ella había bloqueado 2 números británicos en su teléfono hace años. Asumió que los números pertenecían a otros hombres. Eso no es razón para tocarla, respondió su madre. Como resultado, Ashley estaba en un país extranjero, lejos de su hogar y su familia, y sola con un hombre que sufría problemas psicológicos. Detrás de las fotos de parejas sonrientes y felices, a menudo hay individuos tristes y deprimidos. Ashley cambió su foto de Facebook por una de Jack abrazándola y la tituló Mi mejor amigo con un corazón rojo. Al mismo tiempo, creó un álbum secreto en su teléfono para guardar fotos de sus moretones causados por el abuso de Jack. Ashley le informó a su hermana Hailey que él no era el hombre que había imaginado en sus sueños. Al mismo tiempo, amenazó con dejar de comunicarse con Hailey si la escalera informaba a su madre. Jack tomaba sedantes con frecuencia. Como se mencionó anteriormente, era un manipulador hábil. Jack tiene un historial de autolesionarse. Cuando estaba enojado o quería consolar a su novia, se lastimaba, pero siempre tenía cuidado de no poner en peligro su vida. Jack usó una técnica similar con Ashley. A finales de diciembre de 2021, ingestó una cantidad de medicamento sedante, lo que llevó a Ashley a llamar a una ambulancia. Lo transportaron al hospital, donde recibió la atención necesaria. Ashley no le contó ni a su madre ni a sus amigos sobre el incidente. Solo su hermana Hailey estaba al tanto de la situación. La última invitó a su hermana a volver a casa. El mes siguiente, en enero de 2022, Jack rompió una jarra de cerveza sobre la cabeza de Ashley. Ella lloró por FaceTime con su hermana, mientras Jack gritaba y la obligaba a recoger los pedazos. Hailey estaba en shock. Le suplicó a su hermana que volara a casa, pero eso no funcionó. Durante las semanas siguientes, Jack, como muchos otros manipuladores, mostró su mejor cara, dando a Ashley razones para creer que había reconocido sus errores y cambiado su patrón de comportamiento. Sin embargo, eso fue solo un acto temporal. Pronto, Jack se enfureció de nuevo. Descubrió mensajes antiguos de un joven canadiense en el teléfono de Ashley. Le exigió las contraseñas de las redes sociales, las cuales ella le dio. Durante una pelea a finales de enero de 2022, Jack volvió a golpear a Ashley y le lanzó un control remoto de la televisión, mientras ella estaba en FaceTime con Hailey, quien le suplicaba a su hermana que regresara a casa. Ashley estuvo de acuerdo al principio, pero luego cambió de opinión. La familia de Ashley cree que cambió de opinión después de que Jack se disculpó y prometió cambiar. Así, su relación se dividió en ciclos alternos. Todo parece estar bien. Jack la golpea, luego se disculpa. El 30 de enero, Jack Seppel le envió un mensaje de texto a su hermana. Estoy obsesionado con el pasado de Ashley. Solo era cuestión de horas hasta que llegáramos al punto de no retorno. En la mañana del 1 de febrero, Jack estaba furioso una vez más. Justo antes de las 8 a.m., la vecina de Ashley la escuchó gritar a través de la pared. Ashley apareció en su puerta momentos después llorando. Salió corriendo a la calle, descalza y con sangre goteando de la cortadura en su palma. Ashley afirmó que Jack Hitch rompió su teléfono y lanzó a su gatito contra la pared. Ashley temía por su vida. Al mismo tiempo le pidió a su vecino que no llamara a la policía porque no quería que Jack se lastimara y temía que lo metieran en prisión. El vecino fue a hablar con Jack, como de costumbre.
Usó sus habilidades para parecer una buena persona. Se disculpó y afirmó que todo estaría bien. Como resultado, el vecino se fue, y Ashley decidió regresar con Jack. Desafortunadamente, nadie la vio viva una vez que la puerta se cerró tras ella. Aproximadamente una hora después, otro vecino compró un paquete para Jack, el cual le fue entregado por error. Mientras él hablaba con ella en la puerta, Ashley aprovechó la situación llamando a su familia desde el teléfono de Jack, pidió ayuda y afirmó que quería irse a casa. Christy se sorprendió al enterarse de la relación de su hija con Jack Seppel. El boleto de avión de Ashley fue reservado de inmediato por la familia para el 3 de febrero. Christy advirtió a Jack que si intentaba hacerle daño a su hija nuevamente, lo denunciaría de inmediato a la policía. Ashley y su familia terminaron de hablar alrededor de las 3 a.m. y Vernon a las 11 a.m. en Chelmsford. Tan pronto como Ashley colgó el teléfono, Jack dejó de fingir ser una buena persona y la atacó. Unos minutos después, le envió un mensaje de texto a su madre usando la aplicación WhatsApp. Golpeé severamente a Ashley. Después de otros 14 minutos, escribió que se había roto el brazo. La levanté, la tiré al suelo, la golpeé y la desgarré por todo el salón. En ese momento, Ashley todavía estaba viva. Desafortunadamente, no había nadie para ayudarla. Desde las 11:22 a.m. hasta las 12:38 p.m., usó el teléfono de Jack para enviar mensajes. Escribió a familiares y amigos en Vernon, donde era la medianoche, y a sus conocidos de la iglesia en Chelmsford. Ashley escribió a una amiga: «Necesito tu ayuda. Es una emergencia, por favor». Unas horas más tarde, recibieron nuevos mensajes que decían que todo estaba bien. Sin embargo, Ashley no fue quien los envió. Fueron unos pocos. Ninguna de las personas a las que Ashley escribió recibió estos mensajes de inmediato. Jack Seppel estranguló a Ashley Watworth poco antes de la 1 p.m., pero sintió que no era suficiente. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y regresó al dormitorio. La apuñaló unas 90 veces en el pecho y el abdomen. Más tarde ese día, Jack cambió su foto de perfil de Facebook por una foto de él y Ashley tomada en Gatwick meses antes. Los amigos de la iglesia de Ashley, Jamie Ashworth y Taylor Borden, hicieron una visita a la propiedad de tenis y equitación, que él tituló como «Para siempre mía». Cuando no hubo respuesta, contactaron a la policía. Jack grabó un mensaje de video para la hermana de Ashley, Hayley, mientras ella yacía en la cama junto a ella. «Lamento haber tomado a tu hermana, Hayley», dijo. También afirmó que amaba a Ashley y que no podía dejarla ir. Nunca le envió el video a Hayley. Después de grabar el video, se apuñaló en el pecho con heridas superficiales menores. Los investigadores creen que pudo haberlo hecho para alegar defensa propia más tarde, alrededor de las 4 p.m. La policía llegó a la casa, llamaron a la puerta y le pidieron a Seppel que saliera. Lo vieron dentro a través de la ventana, pero Jack se negó a abrir la puerta. En ese momento, estaba comunicándose con su hermana a través de un enlace de video, confesándole que había asesinado a Ashley. La policía derribó la puerta y arrestó a varias personas. Él fue descrito como tranquilo. La familia de Ashley se despertó con una avalancha de mensajes. Intentaron contactarla, pero ella no respondió de inmediato después de que descubrieron lo que había sucedido mientras dormían. Kenneth Wadsworth, el padre de Ashley, nunca olvidará el día 1 de febrero. Se despertó para enterarse de que su hija había muerto. Él describe su dolor como extremadamente difícil. «Esa es tu niña, y se ha ido». No hay palabras para describir ese dolor. Kevin fue al Reino Unido con su esposa, Charmaine, para manejar el papeleo y recoger el cuerpo de Ashley. Además del enorme dolor que siente su familia en casa, la comunidad de Chelmsford también lamenta su pérdida, a pesar de que muchos de ellos nunca la conocieron. Celebraron vigilias en campos cerca de donde fue asesinada, con flores, globos y velas para honrar su memoria. Después de ser arrestado, Jack Seppel le dijo a la policía que se había vuelto psicótico. A pesar de estas declaraciones, un examen psiquiátrico determinó que estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen y era competente para ser juzgado. La familia de Ashley quedó atónita por la tragedia, pero se sorprendió aún más al enterarse de que Jack Seppel tenía un largo historial de comportamiento controlador y acoso. En 2014, incluso antes de que Ashley, una chica de 15 años, conociera a una chica de 14 años en línea, él la fotografió desnuda sin su permiso, y cuando ella rompió con él, publicó las fotos para que todos las vieran. Ella solicitó una orden de restricción. Un mes después, Seppel violó la orden. Ese mismo año discutió con su madre sobre su exnovia,
La empujó al suelo y arrancó la puerta de sus bisagras. Cuando la orden de restricción expiró en 2017, Sepal volvió a contactar a la víctima. Aunque la chica ignoró sus mensajes, él no iba a rendirse en enero de 2018. Le envió un mensaje, diciendo: «Por favor, responde. Nunca te librarás de mí. Incluso si tengo que ir a prisión por ti, te veré pronto y apareceré donde sea que vivas». Para entonces, había estado en contacto con Ashley durante 3 años, y su madre había presentado una orden de restricción en su contra. En julio de 2018, Jack dañó la puerta, destrozó su coche y rompió las ventanas de su casa. En septiembre de 2018, el tribunal condenó a Tim a 8 semanas en un centro de corrección juvenil después de que nuevamente violara la orden de restricción. El mes siguiente se declaró culpable de intentar entrar en un hogar de ancianos. El tribunal lo condenó a 21 días de prisión. Sepal pasaba cada vez más tiempo en línea, como si estuviera buscando una víctima. En marzo de 2020, conoció a una mujer en Facebook y empezaron a vivir juntos. Esta mujer rápidamente reconoció que él era un hombre peligroso. Era extremadamente celoso y sus acciones eran impredecibles. Cuando ella dijo que lo dejaba, Jack le agarró el cuello y la encerró en la casa, pero ella logró escapar por una ventana. Otro incidente similar ocurrió, pero con una mujer diferente. Sepal había cometido un total de 12 delitos, siendo la violencia doméstica la mayoría de ellos. No teníamos idea de su historia. Siento como si la hubiera arrojado a los lobos. El padre de Ashley declaró que Kenneth y Christy quieren que otros aprendan de la historia de su hija. Si algo no se siente bien, actúa. Si tienes la corazonada de que tu hermana, amiga, tía, madre o hija está involucrada en una situación o relación así, llama a la policía e interviene. Christy también mencionó a su hija diciendo: «Deberíamos haber tomado medidas de antemano a través de la ley de Claire. Aprendimos la lección más dura de todas. Nuestra hermosa Ashley voló a Inglaterra emocionada, viva y bien, pero desafortunadamente regresó a casa en una caja. Por favor, tengan cuidado y dejen estas relaciones violentas, tóxicas y peligrosas». Ahora, si tu instinto te dice que algo está mal, por favor confía en tus instintos e interviene de inmediato. Incluso si dicen que todo está bien, el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando elige terminar la relación y marcharse. Llama a la policía para que les ayuden a empacar sus pertenencias y sacarlos de allí a un lugar seguro. Es demasiado tarde para salvar a Ashley, pero aún puedes salvarte a ti mismo o a alguien que te importe. El juicio comenzó en septiembre de 2022, cuando Sepal admitió haber asesinado a Ashley Wadsworth. El caso de la fiscalía incluyó testimonios contundentes de vecinos y amigos que describieron el comportamiento tóxico de Sepal y los eventos que llevaron al asesinato. Contenía notas de voz que Ashley había grabado y enviado a sus amigos. Sepal la había amenazado de muerte en esas notas. El juez describió el ataque de Sarah Ashley como brutal y cobarde. El juez declaró que Sepal tenía 8 condenas previas por 12 delitos, casi todos los cuales involucraban violencia doméstica. El juez declaró que demostraba un patrón claro de comportamiento violento y controlador entre varias mujeres. El 10 de octubre de 2022, un tribunal condenó a Jack Sepal a cadena perpetua. Podrá solicitar la libertad condicional después de 23 años y medio a través de sus abogados. Los padres de Ashley recibieron una nota de disculpa de Sepal. Sin embargo, no creían que se hubiera arrepentido de sus acciones. Genial. Tendrá tiempo, pero en el Reino Unido y Canadá la vida solo dura 25 años. La madre de Ashley declaró que, en última instancia, no la traerá de vuelta. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Los eventos en este video ocurren en el año 2021. Bobby Ann McLeod, de 18 años, de Gran Bretaña, informó a sus padres que se iba de casa para encontrarse con su novio, pero horas después, estaba claro que había desaparecido. Su familia contactó a la policía y al día siguiente comenzó una búsqueda masiva que culminó en el espantoso descubrimiento. Bobby Ann, sus padres, Donna y Adrian, y su hermano Lee, vivían en Plymouth. Plymouth es una animada ciudad costera en el suroeste de Inglaterra. Tiene una rica historia y un patrimonio marítimo que se remonta siglos atrás. Plymouth, con su impresionante paseo marítimo y su vibrante centro, es un destino popular tanto para turistas como para locales. El 20 de noviembre de 2021, alrededor de las 5:45 p.m.,
Bobby Ann salió de su casa en Plymouth y se dirigió a la parada de autobús más cercana en Shipstore Road. Al salir, le dijo a su padre cuánto lo amaba y que iba al centro a encontrarse con su novio y amigos en común. Bobby Ann solo necesitaba unos minutos para llegar a la parada de autobús. Conocía la ruta porque la había recorrido numerosas veces. Había pasado 1 hora y media desde que Bobby Ann salió de casa. Su madre, Donna, le envió un mensaje de texto para ver si estaba bien. Si había llegado a su destino sin recibir respuesta, una preocupada Donna intentó contactar a su hija, pero Bobby Ann tampoco respondía a su teléfono, y eso fue completamente inútil. Pasó otra hora más o menos antes de que el novio de Bobby Ann llamara a sus padres para ver si su hija estaba en casa. Estaba preocupado porque Bobby Ann no se había presentado a su cita y todas sus llamadas telefónicas habían sido infructuosas. Los padres de Bobby Ann se preocuparon cuando llamaron a todos los amigos conocidos de su hija y descubrieron que nadie sabía dónde estaba. Inmediatamente contactaron a la policía y reportaron su desaparición. Ya eran más de las 9 p.m. el día siguiente, el 21 de noviembre. La policía inició una búsqueda en la zona, que incluyó a la familia de McLeod y a voluntarios. Se distribuyeron folletos con la imagen de Bobby Ann por toda la ciudad. Su desaparición fue cubierta en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales. Su hermano, Lee McLeod, publicó en su página de redes sociales: «Estoy rogando a cada persona en Plymouth que me ayude a buscar en todas partes, buscando por todo. Por favor, todos. Si oyen o ven algo, por favor, háganmelo saber». La policía descubrió rápidamente que Bobby Ann no había abordado ninguno de los autobuses programados hacia el centro. Sin embargo, mientras entrevistaban a las personas, los oficiales descubrieron que un residente local había pasado por la parada de autobús la noche anterior y había visto a Bobby Ann allí. La implicación era que ella definitivamente había llegado a la parada de autobús, pero no había subido por alguna razón. La evidencia de que ella estaba en la parada de autobús fue rápidamente corroborada. El área de la parada de autobús fue acordonada después de que descubrieran unos auriculares inalámbricos en la acera detrás de ella que fueron identificados como de Bobby. Los policías estaban literalmente de rodillas, buscando en toda el área posibles pruebas. También se buscó evidencia a lo largo de la ruta de la niña desde su casa hasta la parada de autobús, así como en todas las calles cercanas. Dado que Bobby Ann estaba en la parada de autobús pero nunca subió al autobús, que sus auriculares fueron descubiertos cerca de la parada de autobús, y una serie de otros detalles que la policía no reveló, las autoridades comenzaron a sospechar que la niña había sido secuestrada. La policía instó a cualquier persona con información relevante para la investigación a presentarse. Un gran número de oficiales participaron en la búsqueda, haciendo todo lo posible para localizar a Bobby Ann lo antes posible. Los investigadores intentaron rastrear la ubicación de su teléfono celular, lo que reveló que estaba dentro de los límites de la ciudad, pero no pudieron determinar exactamente dónde, ya que todas las llamadas al número de Bobby Ann fueron enviadas al buzón de voz. La policía confiscó el teléfono de la chica ese mismo día. Fue entregado a la policía por el conductor del autobús que estaba en la ruta donde Bobby Ann desapareció. Resultó que un residente local llegó a la misma parada de autobús a las 7:15 p.m. la noche anterior y descubrió el teléfono y una funda de auriculares allí. A las 7:23 p.m. llegó un autobús, y el hombre le entregó los objetos que había encontrado al conductor, asumiendo que el dueño los buscaría. Al día siguiente, el conductor del autobús notó que Bobby Ann estaba desaparecida y la última vez que la vieron fue parada en la parada de autobús. Contactó a la policía y entregó el teléfono y la funda de los AirPods. El día siguiente es el 22 de noviembre. Las familias de la policía y los voluntarios buscaron en los bosques y caminos alrededor de la casa de Bobby Ann, pero no se encontraron pistas. La noche siguiente, el 23 de noviembre, la policía anunció que se había descubierto el cuerpo de una mujer en la playa de Bovsan, aproximadamente a 8 millas de la parada de autobús. Fue descubierto en una zona boscosa aproximadamente media milla de la playa. Durante el proceso de identificación de la familia McLeod se confirmó lo peor. El cuerpo de Bobby Ann fue descubierto y su muerte devastó a la familia y amigos. La familia agradeció a todos los que asistieron a la vigilia conmemorativa de Bobby Ann, que se llevó a cabo cerca de la parada de autobús donde fue vista por última vez. Donna McLeod, la madre de Barbie, sollozó mientras rendía homenaje a su hija y agradecía a amigos, familiares y a la comunidad por su apoyo. Rodeada de otros miembros de la familia, su voz temblaba mientras terminaba una declaración preparada. Ella declaró: «Me gustaría agradecer a todos por venir en nombre de la familia. Es agradable que todos se estén uniendo en estas circunstancias.
Desafortunadamente, nuestra querida Bobian ha sido arrebatada de nosotros, pero nunca será olvidada. Me gustaría que todos sostuvieran sus velas en alto. Esto es por Bobian. Esto fue seguido por un momento de silencio mientras toda la audiencia levantaba sus velas al unísono. Liam McLeod, el hermano de Bobian, compartió una desgarradora foto de la infancia de ambos para rendir homenaje a su hermosa y talentosa hermana. La imagen mostraba a los dos hermanos sonriendo con sus uniformes de escuela primaria. El señor McLeod escribió en un mensaje junto a la foto: «Hasta que nos volvamos a ver, hermana, te quiero. No merecía ser una chica tan hermosa y talentosa, y mucho menos ser mi hermana pequeña. Las aventuras y los viajes que hicimos siempre serán recordados. Ahora puedes descansar en paz». Cuando la policía descubrió el cuerpo, estaba desnudo. Sin embargo, el médico forense concluyó que no había evidencia de que Bobian hubiera sido violada antes de su muerte. Sufrió lesiones graves en la cabeza y la cara, incluyendo 14 laceraciones. No está claro cuánto tiempo habría buscado la policía el cuerpo de Bobian si no fuera por un evento. El 23 de noviembre, el día exacto en que se descubrió el cuerpo, un hombre entró en la comisaría del centro. Esto ocurrió a la 1:17 p.m. Al entrar, pidió hablar con alguien e informó que tenía información sobre la niña desaparecida y quería ayudar a la policía y a su familia. Cuando llegó un detective, el hombre admitió haberlo hecho. Confesó haber secuestrado y asesinado a Bobian y proporcionó algunos detalles sobre el crimen después de señalar la ubicación del cuerpo en un mapa. Los oficiales de policía, que esperaban que Bobian aún estuviera viva, se dirigieron allí de inmediato. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Cuando los inspectores se abrieron camino a través de la densa maleza, descubrieron el cuerpo, que estaba desnudo y boca abajo. No había duda de que la niña había muerto. El hombre que confesó el horrendo crimen era un residente de 24 años de la isla Kodiak. Era hijo de un exmilitar que se quedó con su madre tras el divorcio de sus padres. De hecho, vivía a solo unos pocos kilómetros de la parada de autobús donde se vio a Bobian por última vez. Kodiak Island fue detenido como sospechoso. Un abogado habló en su nombre diciendo: «Acepto toda la responsabilidad por la muerte de Bobian». Ackland también declaró en la declaración que nunca había conocido a la víctima antes de esa fatídica noche y confirmó que él fue quien la secuestró en la parada de autobús. La policía confiscó su coche, teléfono, computadora y varios otros artículos de cualquier persona familiarizada con la isla Kodiak. Era un buen tipo, guitarrista y compositor para la banda local de indie rock llamada Recruiter. Nadie sabía que Ackland estaba interesado en los asesinos en serie de todo el mundo, además de la música. Sus ídolos personales incluían a Joseph DeAngelo Jr., Andrei Chikatilo, Ivan Milat, Fred West y Tommy Seis. Ted Bundy, sin embargo, era el número 1 en la clasificación personal de Ackland, con un número desconocido de víctimas, pero al menos 30. Ackland se centró en Ted Bundy y sus atrocidades. Los investigadores descubrieron 3.216 imágenes en el teléfono de Ackland, muchas de las cuales eran perturbadoras, oscuras y recordaban a las películas de terror, en los días y semanas previos a la muerte de Bobian. Ackland buscó en Internet información sobre crímenes de asesinos en serie, también buscó áreas remotas en Dartmoor y posibles armas. El día del secuestro de Bobian, Ackland estaba navegando por el sitio web de una tienda de deportes en línea, mirando bates de béisbol, máscaras de esquí y ropa impermeable. Es importante señalar que, a pesar de sus aficiones clandestinas, Kodiak Island nunca había llamado la atención de la policía, ni había tenido problemas con la ley. Aparentemente, se obsesionó tanto con su pasatiempo secreto, que cometió un crimen grave. Se ha descubierto que Bobian fue una víctima involuntaria que por una cruel coincidencia se encontró en el camino de Ackland, quien, como una bestia feroz, salió a cazar presas esa noche. Los eventos de esa noche fueron los siguientes. Bobian llegó a la parada de autobús alrededor de las 6:15 p.m. Ackland, que estaba conduciendo su Ford Fiesta por el vecindario, le dijo a los detectives que la vio en la parada. Bobian se parecía a su exnovia en apariencia, pero Cody afirma que ese no fue el desencadenante emocional que lo llevó a atacar. Simplemente estaba buscando una víctima para llevar a cabo sus planes a largo plazo. La policía concluyó que incluso si Ackland no hubiera conocido a Bobian, habría llevado a cabo su plan. La víctima podría haber sido de cualquier género. Eso es lo que creía la policía. Cuando Ackland vio a Bobian, detuvo su coche en la carretera detrás de la parada de autobús. Después de observarla durante unos minutos y asegurarse de que no había nadie más presente, Ackland tomó su martillo precomprado, se acercó sigilosamente a Bobian y le golpeó la cabeza 2 veces. Luego asumí que estaba muerta. Ackland regresó a su coche y se preparó para abandonar la escena. Desafortunadamente, mientras se alejaba, notó que Bobian aún estaba viva y tratando de levantarse, así que regresó a la parada de autobús.
Movió su cuerpo semiconsciente a su coche y la condujo 20 millas hasta el aparcamiento del bosque de Belver y Dartmoor a las 7:45 p.m. Se detuvo en este aparcamiento, que está enclavado en el corazón de un bosque. Tenía la intención de dejar el cuerpo allí, pero descubrió que Bobby Ann aún estaba viva y consciente. Desafortunadamente, Ackland no lo pensó 2 veces. No buscó ayuda ni llevó a Bobby Ann al hospital. En su lugar, la ayudó a salir del coche. La señorita MacLeod le dijo que yo estaba asustada, y él respondió, yo también. Nunca he hecho esto antes. Le golpeé 12 veces en la cabeza, en un intento de destruir pruebas. Ackland quemó el bolso de Bobby. Después de golpear a Bobby Ann MacLeod con un martillo de garra una docena de veces, Cody Ackland se sorprendió de que la joven de 18 años aún pudiera hacer ruido. Más tarde, cuando se lo contó a la policía, pensó, vaya, me quito sombrero ante ti. Tuvo una última oportunidad para salvar la vida de Bobby Ann. Sin embargo, una vez más, Ackland se negó. En su lugar afirmó que había puesto fin al sufrimiento de la niña. Luego cargó el cuerpo en el maletero de su coche y condujo casi 30 millas hasta Bobby's. Escondió su cuerpo después de quitarle los zapatos, la ropa y las joyas. Alrededor de las 10 p.m., Ackland llegó a casa y se fue a la cama. Al día siguiente, condujo hasta Tamerton Folliot, al norte de Plymouth, y arrojó el martillo al Tamar, así como una bolsa de plástico que contenía su ropa y la de ella manchada de sangre en unos terrenos cercanos, en Cumbe Lane. El martillo nunca fue encontrado, a pesar de una exhaustiva búsqueda policial. El mismo día 21 de noviembre, Ackland fue a una pizzería con amigos, asistió al ensayo de su banda y pasó la mayor parte de la noche en el pub. Todos los que vieron a Cody ese día comentaron sobre su inusualmente alegre estado de ánimo. Estaba disfrutando de bromear y abrazar a sus amigos, lo cual era inusual para él. Al día siguiente, el 22 de noviembre, Ackland siguió divirtiéndose comprando palomitas y yendo al cine. Mientras veía la película, la familia de la policía y los voluntarios buscaban a Bobby Ann, y Ackland usaba su teléfono para mantenerse al tanto de las últimas noticias. El 23 de noviembre, Cody estaba en su trabajo, que no era de música. Según los periódicos ingleses, trabajaba para una empresa de servicios de automóviles. Después de salir a almorzar, Ackland envió un mensaje a un chat donde los miembros del grupo musical reclutaron una palabra que él había escrito. Los quiero a los dos. Al mismo tiempo le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole cuánto la amaba y luego fue a la comisaría para confesar el crimen. Los compañeros de banda de Ackland emitieron un comunicado en Facebook declarando que disolverían el grupo de inmediato como muestra de respeto hacia el fallecido adolescente. También afirmaron que los miembros restantes, el reclutador Josh y Mike, están todos en shock y en completa incredulidad ante los trágicos eventos de los últimos días. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Bobby Ann MacLeod, quienes deben estar devastados por su fallecimiento. Como muestra de respeto, hemos decidido no continuar como banda y nos disolveremos con efecto inmediato. No haremos ningún comentario adicional en este momento. Además de la confesión de Ackland, la policía tenía una gran cantidad de pruebas físicas, incluyendo el ADN de Bobby Ann descubierto en su coche y zapatillas recuperadas de su casa. En cuanto al motivo, el detective Mike West, quien dirigió la investigación, declaró que Ackland se negó a elaborar sobre su motivo y evitó responder a la pregunta de por qué mató a Bobby Ann. Al mismo tiempo, el detective no descartó la posibilidad de que, después de reflexionar sobre sus acciones, Ackland pudiera volverse más comunicativo y proporcionar más información en el futuro. Más tarde le diría a un psiquiatra que los sentimientos de depresión que había experimentado antes de asesinar a la señorita MacLeod habían desaparecido y que ya no estaba lleno de resentimiento, como si este acto violento fuera una manifestación de esos sentimientos. El juicio tuvo lugar en mayo de 2022. El abogado de Raytol y Ackland declaró que los psiquiatras determinaron que su cliente no sufría de una enfermedad mental, sino que había tenido dificultades durante la infancia. A Ackland le diagnosticaron TDAH, dislexia, depresión y ansiedad. Y a la edad de 19 años había sufrido de depresión durante 7 años. El señor Tolley declaró que Ackland había recibido poco consuelo de su vida en casa o en la escuela, y que su padre y otros modelos masculinos no le habían ofrecido mucho alivio o apoyo. En la sentencia, el juez Robert Linford informó a Ackland que su acto fue una salvajada determinada y que estaba satisfecho con la evidencia de que tenía la intención de matar. Esta pobre persona soportó una larga y terrible agonía. Tenía toda su vida por delante hasta que tú la terminaste de manera brutal y salvaje, dijo. Estabas claramente planeando un asesinato y cometiste un asesinato. Cody Ackland, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua. Cumplirá 31 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.